respecto a eso que está abordando Jaime, digamos en la realidad cambiante y de pronto remontándonos un poco al tiempo de Freud, entonces si fuese en ese tiempo, entonces, y según la teoría pues y lo que hemos leído y más o menos hemos comprendido, entonces digamos como ahora que hay relaciones de hombre con hombre, mujer con mujer, que tienen matrimonios, que digamos adoptan hijos, entonces podríamos decir, pues, cierto, es una suposición que en ese caso, entonces no, de cierto modo no se generaría un Edipo no resuelto, porque serían dos figuras del mismo sexo que digamos el niño admiraría y pues seguiría, ¿cierto? Pero igual como ustedes lo están diciendo, es una interpretación, no es pues que digamos que es cierto ni nada de eso, pero pues digamos, entendiendo un poco y remontándonos un poco a eso, podría entenderse de esa manera. Sí, pues como Richie decía ahorita, si uno concibe, digamos, lo que Freud denomina el Edipo como una ley, como ley, pues tendría un sustrato natural en ese sentido, entonces ahí sí serían necesarios hombre y mujer. Pero entonces ahí es donde volvemos, es un producto, es una interpretación de la época donde los esquemas, pues digamos, de género estaban muy arraigados y tenían que ver con una forma tradicional de concebir la familia, por ejemplo. Pero digamos que eso da lugar como a lecturas también distintas, porque en últimas, y eso pues sí sería del seno todavía del psicoanálisis, que es lo que representa la madre y el padre el uno respecto al otro, eso es una diferencia, ¿sí? Entonces ahí ya vienen los contenidos culturales pues, que se le asignarían a cada uno. Si uno lo mira ya en términos más sociológicos de los roles dentro de la relación, por ejemplo, de un hombre con un hombre, ¿sí? Cada uno pues, se encargará de funciones específicas. Digamos que si el niño logra percibir que hay unas diferencias, pues él ya construirá su propia identificación, pero no asentado en el soporte tradicional donde estaba la creencia de que ciertas funciones eran atribuidas solo a la mujer, ciertas funciones sociales, culturales al interior del hogar, como otras eran solo atribuidas al hombre. Entonces eso ya se ha reconfigurado, entonces la familia pues más, digamos, en estos tiempos, en los últimos años, pues en términos de roles y funciones, pues eso ya se ha redistribuido. Entonces digamos, si ese es el referente para que el niño se haga una idea de quién es quién, pues entonces ahí ya se vería la necesidad no de atribuirlo solo a que la mujer es la que hace esto, el hombre es esto, es decir, dentro de la familia que la madre hace tal cosa o que el padre hace tal cosa. O sea, ya no descansa en un soporte biológico y natural, porque en últimas se corrobora y que es una construcción histórica, social, cultural. Eso ya lo estoy diciendo yo pues como interpretación mía. Si hay Edipo en términos de ese conflicto relacional que tiene lugar en la relación entre padres e hijos, no tiene que ser exclusivamente entre hombres, pues entre padre y madre e hijos, ya tiene que ver es con lo que se construye ahí en esa relación, que digamos ahí sí podría pensarse más como si tiene cabida lo que Freud denominaba novela familiar del neurótico, es decir, cómo el niño desde su realidad psíquica concibe a esos dos hombres que hacen parte de su familia y que tienen funciones específicas, ya como entra rivalidad con uno más que con otro. Eso igual estaría por verse, pues porque digamos que apenas ahorita se vienen por lo menos en Colombia, las relaciones legalmente constituidas entre hombres o entre personas del mismo sexo, pues es más bien algo reciente. Habrá que ver los procesos de crianza, cómo se dan, y eso cómo se construyen procesos así, o cómo se dan procesos de subjetivación, pues que no necesariamente tienen que ser iguales a los que ya vivimos, ¿sí? Que eso es un argumento pues que sí se trae a colación, y decir que no, que es que si van a ser criados por parejas del mismo sexo, entonces va a tener una patología, ¿sí? Entonces que ahí también es el contraargumento, entonces porque con las parejas que son de sexo distinto hay niños que tienen, o personas que luego a la larga terminan teniendo dificultades psicológicas. Sí, es verdad, eso es una buena apreciación. Y lo otro sería, digamos, cuando existe pues la primera, hablamos de la primera castración, digamos, del niño es cuando nace, que cortan el cordón umbilical, ¿cierto? Que ahí se genera pues como la primera castración. Me surge también otra duda, y es que, digamos, cuando surge esa castración y cuando los niños, digamos, son
adoptados o pasan, digamos, a otro hogar, o existe ahora algo pues como muy moderno y muy nuevo, que es esto de la patria potestad sustituida, ¿cierto? Entonces, en ese caso, digamos, igual, o sea, va a ser la figura materna o la figura paterna para los niños quien esté ahí, y no se va a generar ningún tipo de trauma o ningún tipo pues como de represión o de recesión por el hecho de no estar con la persona que, digamos, de cierto modo les dio la vida. Pues eso, pues digo, yo no sé si es como caer en el relativismo, pero pues, lo que quiero decir es que hay que verlo en el caso específico de cada persona, ¿sí? Porque, o sea, volveríamos entonces como a la idea de que hay una sustancialización de estos personajes, que lo que hemos venido hablando todo ese rato, que entonces tienen que estar en ese lugar y tienen que ser eso, porque es una ley natural, y ya está, pues estamos intentando como de construir esa idea que finalmente es un referente epistemológico que no necesariamente tiene que ser una verdad. Entonces, pues yo diría, no, pues habría que ir caso a caso, por eso digamos, y eso no me acuerdo en quién lo leía, de los autores, bueno, una trabajadora social de hecho que trabaja el tema del maltrato infantil. Entonces ella decía que para hablar pues de la realidad psíquica de los implicados, tanto el agresor como el niño agredido, habría que mirar para entender las motivaciones, por ejemplo, inconscientes. Eso habría que hacerlo clínicamente, es decir, uno a uno, ¿sí? Mirar en el caso específico de ese padre qué lo motivó a maltratar a ese niño, ¿sí? Porque estaría también la creencia de que el hombre es más dado, el padre es más dado a maltratar al niño, ¿sí? Pues los casos, el número de casos lo llevarán a uno a pensar así, pero habría que pensar en cada uno de estos padres, y también el caso de las madres que lo hacen, cuál es esa motivación. Entonces, bueno, digo, ahí habría que entrar a interpretar la realidad psíquica con estos dispositivos, porque por ejemplo, lo de la castración, ¿sí? Lo de la castración, por ejemplo, Lacan decía que al momento de respirar por primera vez, ahí ya hay un corte, ¿sí? Sí. Ahí ya hay una necesidad de empezar a vivir por fuera del útero, ya bajo con otras capacidades de respirar, ¿sí? Ese intercambio de oxígeno, ahí ya hay un choque con la realidad. Entonces, por ejemplo, habría que detenerse incluso primero a pensar ese concepto de castración, ¿sí? Si la castración es realizada por alguien, si la castración se le atribuye a alguien dentro de la realidad psíquica, ¿sí? Porque la castración tiene que ver especialmente con esa imposibilidad de vivir conforme a lo que uno quisiera, al deseo. Entonces uno de pronto está muy rico ahí en el vientre, pues que chévere seguir ahí, pero no hay primer corte, cordón umbilical, entonces digamos eso se interpreta como castración. Entonces habrían vivencias de las personas que podrían interpretarse como castradoras, ¿sí? La relación con una institución, en las relaciones incluso amorosas. Entonces es coger ese concepto y tratar con él interpretar, pues digamos, este tipo de pérdidas de las personas respecto a cómo viven las cosas, cómo las venían viviendo. O sea, yo como que voy a ser reiterativo en eso, depende de la historia de las personas, de cómo lo nombran, cómo lo narran, ¿sí? En qué se pone en juego en esas narrativas, que hay elementos inconscientes, por ejemplo, cosas que dicen las personas, no advierten cómo lo dicen.